Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Bueno, como te comentamos al inicio, estamos en compañía en nuestra mesa de la licenciada Marisa Valeria Preiti, licenciada en psicopedagogía, quien trabaja en el Centro Educativo Terapéutico con adolescentes con discapacidad intelectual moderada y severa con patologías de autismo y psicosis. Licenciada Preiti, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Conciencia Médica. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, un poco la psicopedagogía. ¿Cuál es el ámbito de estudio? Porque todos tenemos por ahí el preconcepto de que la psicopedagoga, el nene está en el colegio, tiene algún problemita, lo mando a la psicopedagoga. Entonces, creo que nos encuadramos siempre en eso y creo que es mucho más, ¿no? El pollito pío tuvo Sí, que era para chiquitos solo. Bueno, ahora vamos a ver al gallo. Claro. No solo el pollito. El objeto de estudio de la psicopedagogía es que trabaja con sujetos en situación de aprendizaje. Y el aprendizaje abarca toda la vida, no solamente la etapa escolar. Entonces, trabajamos con todos los pacientes de 0 a 100 años. Y bueno, trabajamos en muchos ámbitos, no solamente en el escolar, en lo social, en lo comunitario, en la sociedad también, en investigación, en adicciones, en muchos ámbitos. Claro, uno siempre tiene El la consultorio. idea de el aula, digamos, el nene que tiene el problema. En realidad, bueno, sus inicios fueron, ¿no?, en lo que es la aula. educación. Claro. Ahora, vos decís que puede ser cualquier edad. Los más grandes, ¿cómo se detectan o cómo llegan a tener un contacto con una psicopedagoga? En realidad la memoria se va deteriorando con los años y obviamente cuando una persona llega a una determinada edad y se le van sumando las patologías, como el Alzheimer, por ejemplo, se hace una especie de reeducación con esos adultos mayores que, bueno, que han perdido habilidades y que necesitan, bueno, como para su desenvolvimiento en la sociedad, herramientas y cosas para seguir estando. ¿Y en qué consiste esa reeducación? Y desde lo cognitivo, como memorias, si es en esa patología en particular, como el Alzheimer, van perdiendo, digamos, la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, es como una continua reeducación en fijar conocimientos en lo que es la memoria a corto plazo, como para que ellos, digamos, puedan tener esquemas de base donde apoyarse a la hora de hacer algo, ¿no? Como prender la tele, atender el teléfono, marcar un número de teléfono o llamarle a algún familiar. Bien. ¿No? Bien. Para que no tengan que ser tampoco tan asistidos, porque por lo general siempre cuando llegan con esa patología de determinada edad, sí, se para les que coloca una persona que haga algún todo, grado de ¿no? autonomía. Exacto. Porque creo que es contraproducente. Cuando uno le va poniendo más cosas que lo favorezcan, Exacto, se va quedando y menos actividad va teniendo. Exacto, y termina, ¿no? Como... Bien. Doctora, la psicopedagogía también trabaja con pacientes que hayan tenido alguna lesión, por ejemplo, una ACV, que tienen problemas de... Si hay una reeducación, sí. Claro. Sí, trabajamos en rehabilitación, todo lo que tenga que ver con el aspecto cognitivo, ¿no? Claro. Siempre. Tanto No en otros aspectos. Sí, también, bueno, hay especializaciones donde trabajamos con lo motor, como con la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿no? Claro. Apoyado siempre con un equipo interdisciplinario, ¿no? Porque tiene que haber, ¿no?, un fisiatra, un traumatólogo, un terapeuta ocupacional, alguien, ¿no?, que aporte, digamos, desde lo que es la estructura muscular y la motricidad gruesa y fina, ¿no? Claramente. Bien. Y de la psicopedagogía clínica, ¿cómo la abarcan? ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo se trata? La psicopedagogía trabaja en dos ámbitos, ¿no? La clínica. Una que es en consultorio con un paciente enfrente, un sujeto que tiene un determinado problema, ¿no?, que puede ser una patología o no, que se le busca, tratamos de buscar alguna solución. Y después en equipos interdisciplinarios, ¿no?, con otras ciencias como psicólogos, neurólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, ¿no?, con equipos interdisciplinarios lo más amplios posible como para poder abarcar al sujeto desde muchos lugares para su beneficio, ¿no? Está bien. Igual se me ocurre, ¿no? Además del grupo multidisciplinario de todos los profesionales, tiene que tener una gran contención a nivel familiar. Sí, obvio, siempre.
Siempre el sujeto con mayor contención familiar es el que más rápido sale de su patología, ¿no? Claro. De su trastorno. Y cuanto menos contención tenga, más tiempo va a llevar o más apoyo va a necesitar. Sí, obviamente, cuando un sujeto está aislado no solamente de la familia, de la sociedad, y es siempre el tratamiento va a ser mucho más largo que alguien que tiene contención social, contención familiar, contención emocional. No nos olvidemos que como estábamos hablando de la solidaridad, también pasa por la emoción, ¿no? Un sujeto es un ser emocional por sí. Por eso cuando las emociones están afectadas, aparecen las enfermedades. Marisa, un gusto tenerte. Gracias. Cuando hay una persona enferma con un deterioro cognitivo, Sí. generalmente enferma a la familia. Sí. Entonces, cuando uno habla de reeducar y rehabilitar al enfermo, en realidad también hay que rehabilitar a la familia. Sí, ¿no? siempre que hay una patología se recomienda, digamos, tratamiento tanto psicológico o de cualquier especialidad a los familiares. Claro. Integrar toda la familia. Porque más allá de que tengan que tratar con el paciente en sí, también tienen que ver cuestiones que tienen que ver con colaborar con esa reeducación. Claro. Porque no solamente el trabajo que se puede hacer desde el consultorio o desde algún centro, como en la casa misma, porque ahí es donde están realmente el foco del problema. Sí, porque lo que es muy común ¿Cómo hago ver para que se bañe? que, ¿Cómo claro, hago para que coma? me genera ¿Cómo hago un- para que se vista? ¿Cómo hago para que pueda ir al baño? Cuestiones básicas, ¿no? Sí, sí. Y el hecho de no saber manejar la situación genera un clima de nerviosismo en el grupo familiar que se transfiere al enfermo. Sí, más que nerviosismo, angustia. Y la Por angustia un lado enferma. angustia y por un lado cuando no responde, como que no lo sabe manejar y eso genera toda una... Ahí está el gran el trabajo de ustedes, me parece, Y ¿no? sí, de obvio. tener que trabajar con todo porque... Por un lado, calmar la angustia, Claro. tanto del paciente como de la familia, y por otro lado, ¿no? Que el clima sea lo más propicio posible, siempre obviamente teniendo en cuenta el amor, ¿no? Porque Sí, acá básicamente. es básico, y el servicio, porque la familia está al servicio de ese integrante de la familia que está con un problema en ese momento. Y ahí estamos hablando de generalmente gente grande. Sí, de gente grande, como Chicos. de niños y de adolescentes también. Obviamente. Y un poquito volviendo, queríamos abrir el espectro, pero hablando de chicos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las señales de alarma que los papás tienen que ver cuando un chico tiene algún problema de aprendizaje o tiene un problema de colegio? ¿Cómo reacciona ese nene o qué queja puede recibir a veces de los maestros? realidad, ¿Qué ves en tu experiencia? Yo creo que hay que mirar mucho antes, ¿no? No mirar cuando el chico ya tiene un problema de aprendizaje, porque el problema empieza mucho antes, ¿no? Siempre se habla que desde la gestación es importante tener determinados cuidados para que el chico que va a venir tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para enfrentar el mundo, ¿no? Y por otro lado, mirar desde que nace el chico, porque durante su crecimiento va pasando etapas y va pasando un montón de síntomas y de cuestiones en su desarrollo, donde es importante ver si va correlativamente con su desarrollo. Y al primer síntoma, llevarlo al médico. Es como, ¿no? Como se dice siempre los eslogans. Consulta a su médico. Nosotros en nuestro trabajo ponemos llegar antes que la enfermedad, le pusimos. Tal ¿no? cual. Sí, Y sí. bueno, como yo como profesional soy un agente de prevención de salud. Entonces siempre lo que recomiendo es que lo mire, que lo observe al chico, ¿no? Desde que nace, ¿no? El bebé con más movimiento es el bebé más sano y saludable. Un bebé que no se mueve y algo pasa, apático. Siempre el bebé tiene movimientos como invertebrados, ¿no? Como que todavía no coordina el cuerpo, entonces se mueve de manera y se pellizca o se araña porque todavía no coordina su cuerpo. Entonces, desde ese momento, ¿no? Y se hace la prensión, y si rueda, y si se puede sentar, y si se puede parar, y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver. Si vos ves que llega un determinado, tiene el año y todavía no se paró, y Algo bueno, pasa. ¿no? Algo Está bien, me contaba, pero sí, muchas el otro veces día eso un caso también así, ¿no? es parte del pediatra que lo está siguiendo, que lo está viendo, que es el que Claro. se va a dar cuenta de qué maduración tiene. Igual a veces estamos también ante un problema social donde no se consulta mucho Claro, al no va. pediatra.
¿no? Como que la sociedad o las personas de la sociedad que tienen bajos recursos no suelen consultar mucho al pediatra, porque pues, tienen que trasladarlo por el tema económico y llevarlo, y en las villas o centros donde la gente más pobre está, no tienen un hospital a mano, tienen que viajar muchos kilómetros. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Del médico rural. Estaría bueno que haya un médico en cada villa. Marisa, quería preguntarte tu postura sobre esa creencia de que hay que los chicos, cuando se cree que tienen déficit de atención, inmediatamente o sin un análisis adecuado son medicados, y muchas veces eso lo termina perjudicando mucho más. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Mi postura frente a la medicación en la infancia es obviamente en contra. Yo estoy en contra de la patologización de la infancia, no de la medicación, porque creo que el chico, cualquier remedio que tome, más que nada un psicofármaco, ¿no?, produce una adicción. Claramente. Entonces, a lo largo de su vida, la dosis siempre va a tener que ser más y más y más y más, y no enfocamos, no nos vamos al problema. Lo evadimos, lo tapamos, ¿no? Entonces, obviamente que la idea es que el chico tenga toda la contención psicológica, toda la contención psicopedagógica, de todos los profesionales que sean necesarios para que pueda salir de ese déficit de atención, sin medicación. Lo que pasa es que los tratamientos son largos. Claro, es más fácil darle pastillas. Es más que esté fácil, controlado, claro, ¿no? Como pasa, qué sé yo, una gripe o una enfermedad que se está incubando tiene un proceso. Si yo antes de que se dé la enfermedad lo empiezo a medicar, ni nunca voy a saber bien qué tenía. Capaz era un resfrío, capaz era una gripe, capaz era... Pero no estoy afectando el problema, lo estoy tapando. O sea, esto va un poco con esas críticas de la sobremedicación, ¿no? Tal cual. Más rápido. Bueno, es la pastillita milagrosa que también a veces pide la gente. Sí, Bueno, sí, deme algo para- Claro, Tal yo cual. creo que se da de los dos Está lados, o desde instalado. el profesional Ah. y desde el familiar que quiere que el No tema tiene se algo para solucione darle, rápido, porque la claro. verdad es que está todo el día nervioso. Como que todo Y se arregla con la hay pastillita. chicos con déficit de atención, hay que estar, digamos, ¿no?, en la familia donde, bueno, no se pueden quedar quietos, que hay una hiperactividad, que hay unas determinadas cuestiones donde la madre o el padre quiere que en realidad que el chico no lo moleste mucho. Y Claro. esos chicos no pueden, perdóname Nico, no puede ser que quieran también llamar la atención por algún... Bueno, pero tienen que ir al profesional adecuado, ya sea el psicopedagogo, el psicólogo o el neurólogo o el que detectó el problema, y ver, bueno, por qué lo está haciendo. Claro. Esa es la base, digamos, de todo profesional que va a encarar un problema, Antes de dar una medicación. ¿no? Muchas veces puede suceder por alguna situación límite que haya vivido el niño en su infancia, por ejemplo, la pérdida de algún familiar. Seguramente. Pensemos que a veces los adultos no podemos manejar determinadas situaciones Claro. emocionales, menos lo va a poder hacer un niño, Claro. que no tiene las herramientas como para manejarlo. Y obviamente esa angustia o esa tristeza que le causó el problema se va a derramar De diferentes maneras. para cualquier lado, ¿no? Puede ser en alguna enfermedad física como en una enfermedad mental, Sí. ¿no? Como un deterioro cognitivo, como una apatía, como una depresión, Se podría llegar hasta el autismo. tal cual, seguramente. Igual el autismo tiene bases neurológicas, Sí, ¿no? Tenemos sí. que... Hay cuestiones neurológicas también que se juegan en el autismo. Marisa, algo que tiene que ver un poco con lo social que vimos ahora. Ujú. Yo a veces veo una ambivalencia, las dos caras de la misma moneda con los chicos, ¿no?, y con los adolescentes. Estamos en una época de hiperinformación. Los chicos están bombardeados por donde quieras. Te dicen, mira, el pibe es un genio, un fenómeno, sabe todo, mira qué despabilado que es, 4 Cómo años y te maneja da la vuelta la... computadora. Ahora después cuando terminan, se reciben, llegan al secundario, no saben qué quieren hacer. Mucho se está viendo. Antes éramos más decididos, éramos más chicos, decíamos, yo quiero ser tal o cual cosa. Ahora, y no sé, y veremos. Y mismo vemos calidad profesional Que bajó muchísimo. muy bajo. Es más, ahora hace poco se divulgó, hace pocos días, un examen internacional que se hizo en Sí. Argentina, salió 58. Sí. O sea, las dos caras de la moneda que yo decía, en una época de hiper estímulo de información, pero cuando vamos a los papeles,
Y todo tiene que estar acompañado, ¿no? ¿Dónde está el Por una bache, el agujero sociedad. negro? Vos que estás más en el tema. Y tiene que ¿cómo estar lo ves? acompañado siempre por una sociedad, por un sistema educativo con herramientas que pueda acompañar esa hiperinformación. Es Tiene muy que estar anárquica por la información, familia entonces no está también. canalizada en algo más productivo, quizás. De nada sirve tener tanta información, pero no la canalizo en cosas concretas. Pero también convengamos que los padres también están bastante desorientados. Ah, bien. Eso Entonces, me gustó. si en la familia, si Eso en la me familia gustó. no hay bases sólidas donde puedan los chicos volcar esa hiperinformación y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Claro, me gusta es- esto y me gusta aquello. Es que la información por sí sola no sirve, es Claro. enciclopedista y no Claro. sirve. Entonces, Pues yo ¿para digo. qué la vas a usar? ¿Cómo la vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿En qué lo canalizas en lo concreto? Capaz para antes el teníamos futuro de menos ese chico? información, pero bien orientada. Entonces, por eso, capaz, antes se podía decidir más rápido a alguien qué No. quería hacer. Y aparte, bueno, yo no soy tan vieja. No sé por qué se ríen, muy feo. Oh, la eterna juventud. Obvio. Pero antes no había televisión todo el día, a toda hora. Ahora cuando los chicos están cansados o el papá está cansado, ¿por qué no te vas a ver los dibujitos? Antes yo llegaba de jardín infante a las 5, no te rías, y yo veía los tres chiflados y después hasta las 10 creo, a las 11, después ya no había más, y empezaba a las 5 de la tarde. Entonces también creo que es eso, que también tiene que ver con toda Igual la había relación. presencia de los padres. Que Eh, hoy no claro, me hay, quedo- ¿no? Yo creo que más por la información pasa por los valores. También. Claro, me quedo pensando eso que Sí. decías de que hoy los padres, además porque estamos en una época en que los padres pasan más tiempo trabajando, trabajan tanto la madre como Sí, el madre, sí. pasan mucho tiempo fuera de la casa, no están tan pendientes como de los hijos como solían estarlo. Seguro. O sea, el chico llega a la escuela, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Que tenés tarea? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Que tenés algún problema? Ahora todo eso como que disminuyó de La una cuestión manera. es simple. Antes había ama de casas, ahora no hay. Exactamente. Tal cual, tal cual. Antes había muchas mujeres que decían, ¿cuál es tu profesión? Ser ama de casa. Tal cual. Hoy Claro. no hay amas de casa. No, Hoy todo el mundo sale a trabajar, si no, no se puede vivir en una Tal familia. cual. Entonces, Es más, eso- el interrogar la presencia de la madre es fundamental. en una historia clínica, pero ¿cuál es su actividad laboral? Ninguna. Como ninguna. Bueno, estoy en casa. No como ninguna. Se llama de casa. Se ha desvalorizado el concepto de ama de casa. Tal Como cual. es algo menor, no lo La, digo. la mujer hoy está sobreocupada. Está Entonces sobreocupada. tiene que ocuparse de la casa, tiene que ocuparse también de un montón de tareas sociales y laborales fuera de la casa. Y los hijos quedan al cuidado de o abuelos, o tíos, o sobrinas, o O enganchados a la PC. Sí, tal cual. Claro, tal sí. cual. O a la O- tele. claro. Que eso no te educa, digamos, si no está orientado, es lo que hablábamos antes. ¿Cuántas cosas? Qué ¿no? interesante. Ahora, hay una cosa que quedó, que ella lo mencionó así al pasar, que es el autismo. Que es un gran tema ese. Es ¿no? un gran tema. No sé si da para 2 minutos, 3 minutos más de entrevista. No, yo creo que no va a dar Me para 2 parece que minutos, no pero da me para parece dos. que va a dar para otra Me entrevista. parece que va a dar para otra. Para convocarte en alguna otra oportunidad que por ahí puede ser el jueves que viene. Seguro, sí, para venir bueno. a hablar sobre todo de autismo. Porque hay muchos casos de autismo en Argentina. ¿Tenés alguna Y hay idea muchos. de estadísticas? Hay muchos. ¿Y sabés de algo que pueda estar potenciando que haya chicos autistas? Y en realidad hay muchas investigaciones, ¿no? Que tienen que ver con el nivel de vida, lo social, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la alimentación. Es una red. Tiene Sí, que ver con- Bien que tratamos temas toda la siempre- semana. siempre Semana llegamos pasada a- vos, trajimos invitada que habló de estrés prenatal. Claro. Y hoy hablaste del cuidado de la mamá en el embarazo. Lo tocó. O sea, ya pegamos los 2 programas. O sea, esto me parece un mensaje interesante para que nos están escuchando. Que hoy es un todo. Y te puedo agregar chicos con hiperobesidad y te puedo agregar un montón de cosas más. Sí, Ah. y que hoy día el entorno es una de las principales causantes de todas estas cosas de las que hablamos todo el tiempo. Si en cada programa siempre lo terminamos mencionando porque realmente es cierto. Y ni hablar de adicciones, ¿no? Las adicciones que... Es Otro gran capítulo, otro programa. Eso es para varios programas. Ese para un programa entero. Y con hacer una mesa para hablar de ese tema. Me parece que da para eso. Pero bueno, había un locutor que era Pancho Ibáñez que tenía un programa que era El Deporte del Hombre, Sí. que decía todo tiene que ver con todo. Sí. Y en definitiva, todo esto tiene que ver con todo y terminamos siempre en lo mismo. En buenos hábitos de vida, en buenos hábitos de salud, en cuidados y en una vida sana. En definitiva, que te va a prevenir de no tener enfermedades o patologías. Y hoy agregamos el altruismo.
Y hoy agregamos como otro valor más. ¿Te puedo hacer una pregunta muy cortita? ¿Puede también tener esto que ver en el tema de la psicopedagogía, de los cambios que están sufriendo los niños, en el que hoy en día están quemando muchas etapas, que hacen cosas tempranamente donde cuando antes hacían de más adultos? En realidad el sujeto evolucionó. Sí. Entonces digamos que no es el mismo sujeto el de hace 10 años atrás o 20 años atrás que el sujeto de ahora. Claramente. Las ¿No? generaciones cambian. Tal cual. Entonces no es quema etapas, sino que aparecen antes. Sí. ¿No? También aparecen antes las etapas. ¿Y ustedes estudian eso, analizan eso? Sí, seguramente, sí, todo se estudia. Capaz que te viene una mamá, qué sé yo, no sé, de 9 años, que la hija ya desarrolló y que está preocupada porque ya tiene novio, Claro. y por situaciones de embarazo, ¿no? Entonces, antes no desarrollabas a los 9, No. a los 12, a los 13, a los 14, a los 15 recién. Entonces, Sí. ¿cuántos años hay Sí, de que van 9 a etapas. 15? También con el tema de las adicciones como el consumo de alcohol y el tabaco. Ahora se empieza a salir mucho más temprana Sí. edad, ¿no? Antes no teníamos nosotros el tema de la previa, el tema de el baile a la tarde para los chicos, no. Era o los cumpleaños o los asaltos. Ay, sos de vieja. No, pero bueno, estoy... Bueno, Y Marisa, los nativos digitales. Y hablemos de los nativos digitales, ¿no? muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y habernos aclarado un poco lo que tiene que ver con la psicopedagogía.